Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF Contrabando, estamos hablando de los puntos ciegos en las fronteras, la vulnerabilidad del país y sobre la necesidad de fortalecer la presencia del Estado. Pero esto, ¿en qué se traduce? ¿En más aduanas o en ejército custodiando las fronteras? ¿Qué se puede recomendar en estos casos? ¿Más burocracia, más tecnología, mayor colaboración entre países? Creo que primero tendríamos que ir a evaluar también un poco las cifras, porque estamos hablando de 139 puntos ciegos identificados, que eran los que señalaba la fiscal general, y luego cuando vamos a ver las cifras de las aduanas formales que operan con todas las de ley en Guatemala, Guatemala tiene 20 aduanas terrestres, 3 marítimas y 3 aéreas. O sea, si vamos a comparar esos números, vemos cómo en realidad si estamos compitiendo contra un monstruo que es mucho más grande que ese trabajo de hormiga del cual habla Philip, de llevar en las lanchitas la gasolina. Es una estructura criminal muchísimo más grande y que opera con cierta organización importante, pero cuando tenemos en cuenta eso, cuando hemos entendido el principal factor que está detonando este problema, podemos entonces ir a buscar cuáles son las soluciones que podrían adoptarse. Mi opinión personal es que no podemos seguir adoptando las prácticas del pasado y que las usamos para varios temas, y es legislar en momentos de crisis, tratar de generar leyes cuando ya tenemos que reaccionar ante un problema que se ha vuelto más grande que las soluciones que podamos encontrar, y eso ocurre muchísimas veces en Guatemala. Algunos proponen crear leyes más estrictas, endurecer esas leyes que no permitan que desde las fronteras desde las cuales se tiene acceso a Guatemala ingrese ningún tipo de producto de contrabando. Yo creo que esas son medidas reactivas. Creo que una medida verdaderamente preventiva sería quizás adoptar una política de seguridad, que era un poco de lo que ya hablaba también Philip, bajo el entendido de que este tipo de delitos que se están cometiendo no solo se quedan en contrabando de productos menores, sino están abriendo las puertas para que el crimen organizado se aproveche de estas estructuras. Creo que esa es probablemente la solución más viable y que puede ejecutarse desde el fortalecimiento a la Superintendencia de Administración Tributaria, que no debe cesar, porque esta es la entidad, podríamos decir, que está encargada de recaudar todos los fondos que el Estado de Guatemala necesita. Entonces es a quien principalmente interesa estos fondos que se están perdiendo en estos puntos ciegos. Entonces creo que la vía es fortalecimiento de la superintendencia para poder tener mejor control sobre lo que está ocurriendo en las fronteras y adoptar una política de seguridad que apueste a monitorear lo que ocurre en estos puntos y en última instancia pues revelar o publicar cuáles son estos puntos y que ya no estén en el anonimato funcionando. ¿Plan de seguridad para las megaestructuras? Es que miren, para mí el tema de las megaestructuras requiere... ¿Desarticular las mafias? 3 grandes acciones. La primera, desarticular mafias. Como les digo, es un fenómeno criminal, porque el negocio de los macro contrabandistas es pasar cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, que digamos que eso es un argumento que siempre se hace cuando se habla de la legalización de la droga. Que dice, es que si se legalizara la droga se van a acabar los carteles. No necesariamente, porque el negocio del cartel igual es ser un transportista internacional. Van a transportar otra cosa. Entonces van a transportar otra cosa, órganos, personas, mujeres, lo que sea. Entonces implica que la respuesta económica se queda un tanto corta. O sea, hay que desarticular esa estructura. Y esa desarticulación de la estructura requiere investigación penal, inteligencia criminal, etcétera, etcétera. Y hay algunos casos, por ejemplo, 2014, si no me falla la memoria, se desarticuló la estructura Aguamiel, por ejemplo, que era una estructura que se dedicaba precisamente a traer contenedores de doble fondo. Entonces, arriba traían un producto y abajo venía todo lo de contrabando, y digamos que eso permitía el macrofenómeno criminal. Se desarticuló. La estructura del bodegón se desarticuló. O sea, esto es un asunto de seguir identificando estructuras, como que fueran carteles. Segundo, si hay 139 puntos ciegos, miren, el manejo territorial es como la física, se detestan los vacíos. Y aquí el gran problema que hay es que el Estado de Guatemala carece de una fuerza de patrullaje fronterizo. Técnicamente le corresponde al Ejército de Guatemala, pero
el problema que ha habido con la administración del Ejército de Guatemala es que, y aquí es donde regresamos a uno de los problemas de la modernización del Ejército post acuerdos de paz. Al Ejército, básicamente, después de la reducción post acuerdos de paz, se le concentró en 5 brigadas, después de tener 24 o 25 zonas militares. Se concentra en 5 brigadas y la lógica era, vamos a reducir el número, pero le vamos a dar equipo de alta movilidad. Modernizar el ejército. Helicópteros, vehículos todoterreno, camiones de rápido acceso. Entonces, básicamente la idea del ejército es que estuviera concentrado en una base, en una brigada, pero que tuviera pues una capacidad de movilidad que le permitiera tener control pues de un radio de acción. Lo que pasa es que aquí redujimos cuantitativamente el ejército, pero nunca se hizo la modernización cualitativa. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un ejército con armamento o con equipo de los 90s o de los 80s, pero con una reducción significativa. Entonces, ¿qué pasa? Bajo la lógica de la concentración en brigadas, esas brigadas no tienen la capacidad de ejercer control efectivo en la totalidad de la frontera. Y como no tienen capacidad de movilización rápida, pues yo los puedo ir y cubrir 10 puntos ciegos, pero tengo otros 120 y tantos que están ahí dispersos. Entonces, implica modernizarle el patrullaje fronterizo. Y eso implica invertir en vehículos, helicópteros, etcétera, etcétera. Y el último tema también tiene que ver con política de seguridad, porque miren, al final del día, ningún estado, ni siquiera Estados Unidos, si Estados Unidos tuviera control absoluto de sus fronteras, no habría migración. Y no había necesidad del discurso del muro. No, pero entonces, miren, ningún estado tiene control absoluto de sus fronteras. Hasta en los mejores países pasa. Pero lo que sí ocurre es que conforme se va penetrando en el territorio nacional, la capacidad de las fuerzas de seguridad de identificar los productos que entraron y atender precisamente esa penetración de productos es la otra dinámica del proceso, y eso ya incurre más en temas de policía, de Ministerio Público, de la Fiscalía de Delitos Económicos. O sea, es un asunto de decir, bueno, de los 130 puntos fronterizos probablemente van a haber 100 que no voy a poder controlarlos efectivamente, pero tener la capacidad para el día de mañana saber, por ejemplo, esos productos a qué plazas llegan. Cómo se puede desarticular esas redes, cómo la policía puede establecer control de las zonas viales, porque al final del día todo tiene que caer a la red vial del país. Entonces, en la red vial del país se pueden establecer puntos de control, es decir, es un asunto de retomar control territorial. A ver, saliéndonos un poco del tema por algunos mensajes que nos han enviado en redes sociales con la etiqueta SF Contrabando, la valoración política del acto hoy en donde estuvo la fiscal general y también representantes industriales, pareciera que es un tema en donde pueden caminar juntos, donde pudiese haber una colaboración y cooperación luego de estos 2 meses de inestabilidad que ha sufrido el país. ¿Una valoración política de ese acto? Sí, creo que hay que valorarlo muchísimo, sobre todo por la tensión que se había estado viviendo, yo me atrevería a decir, durante los últimos 2 meses en Guatemala. Este momento en el que la sociedad verdaderamente fue puesta a prueba, y fue una prueba bastante complicada en la cual surgieron distintos extremos y que simplemente no estaban buscando ningún tipo de conciliación. Este acercamiento que vemos hoy de la fiscal general con los empresarios, con los industriales, pues yo creo que al menos a mí me trae un poco más de tranquilidad el ver que se está empezando a buscar esos puntos en común que dentro de los distintos sectores de la sociedad hay con la lucha en contra de la corrupción, porque ese es un punto muy importante y que lo destacaba la fiscal general también. Muchos de estos delitos que se han investigado han sido trasladados a la Fiscalía de Delitos Económicos, pero otros han sido trasladados a la FESI precisamente porque están íntimamente vinculados a actos de corrupción. Es decir, todo este tipo de negocios ilícitos, todo este tipo de mercado ilegal que se puede observar dentro de las fronteras tiene un vínculo íntimo con muchos actos de corrupción
Y en eso entonces tenemos objetivos comunes. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir empezando a buscar los guatemaltecos, esos puntos de conciliación, esos puntos de consenso, esos puntos que son prioridad para la agenda del país, porque yo creo que mantener la estabilidad económica y brindar las condiciones mínimas para que los empresarios puedan desarrollarse en un ambiente donde exista certeza jurídica es una prioridad para el Estado de Guatemala y debería de ser una de las prioridades de la lucha de la corrupción también, contribuir en este sentido a fortalecer el Estado de Guatemala desde estas debilidades que se observan en la economía. La valoración de este acto, Philip, de esta unión de visiones y querer trabajar conjuntos en este tema del contrabando. Es que miren, el fenómeno del contrabando ha sido una de las grandes demandas del sector privado transversal. O sea, como le digo, el fenómeno afecta productores agro, productores industriales, comercializadores, pequeñas y medianas empresas, desde muy grandotes hasta muy chiquitos. Digamos que esto es diría yo, es uno de los principales flagelos que enfrenta el empresariado en Guatemala. Y digamos que siempre el problema que ha existido es que las políticas institucionales para combatir el contrabando se quedan cortas. Por ejemplo, en tiempo de Otto Pérez se constituyó la Comisión Nacional contra el Contrabando, la famosa CONACON, cuya secretaria ejecutiva era Claudia Méndez, y que después ella saltó a la SAT y demás. Y por ejemplo, en su momento en la CONACON el problema que había es que los resultados eran como, sí, hubo incautaciones, se incautaron 10 fardos de cigarros. Sí, pues, ese no es el fenómeno, pues. Se incautaron 10 galones de gasolina. Se venden cientos, miles de galones al día de gasolina de contrabando. Entonces, digamos que aquí no ha habido una política sistemática de parte del Estado para, bueno, primero que el Ministerio Público le entre de cabeza a desarticular estructuras. Segundo, que el Ministerio de la Defensa pues trate de, lo que pasa es que eso implica inversión, ¿verdad? Pero mejore su capacidad operativa de control fronterizo. Fortalecer, por ejemplo, la capacidad operativa del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil, para ejercer mejor control de las rutas viales del país. Lo que pasa es que en esas últimas dos implica aumento de la fuerza, recursos, capacidad de movilización. O sea, regresamos al problema macroestructural de decir, bueno, atender un fenómeno de esa naturaleza implica darle más capacidades al Estado. Ahí es donde, por ejemplo, creo yo que reuniones como la de hoy, en donde la fiscal general básicamente se compromete a que el Ministerio Público le va a entrar de cabeza al fenómeno, creo que es avanzar en la primera parte de la ruta, que es la desarticulación de las redes criminales. Pero todavía falta. Y ahí es donde siento yo que el Estado tiene que llevar a cabo pues un ejercicio más abarcante, pues de encontrar la alternativa de defensa fronteriza, de seguridad, y en la medida de lo posible la parte económica, comercial. Pues hay quienes, por eso les digo, yo creo que sí ayuda, pero que no es la solución total. Hablan de, por ejemplo, bueno, revisar políticas arancelarias. Puede ser una alternativa. Bueno, y quitar la percepción de que es un asunto puramente económico también. Ver otras aristas que hemos hablado en estos bloques. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar hablaremos sobre un frente parlamentario que se está conformando en el Congreso de la República en respuesta al pacto de corruptos. Volvemos luego del corte.